estimados estudiantes de la institución educativa privada Pedro Nolasco, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda el docente Luis Vinajara, a cargo de la línea de educación cívica. En esta oportunidad venimos a hablar sobre la verdad, la justicia y la memoria colectiva dentro del proceso de reconciliación nacional. Y dentro de los objetivos específicos tenemos pues identificar las causas de la violencia en el Perú, ¿no? En relación a la situación política desde el año 80 hasta la actualidad, y diferenciar el modo de vida de los peruanos antes y después de esta escalada terrorista. Nosotros estamos viendo, jóvenes de clases anteriores, sobre el periodo de violencia interna en el país. Y dentro de ese periodo de violencia interna en el país, tuvimos lo que eran pues las acciones de Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Que habían contribuido pues a ensamblar al país con esas acciones impropias de un país que está pues inmerso dentro del sistema democrático, ¿no? Y hoy vamos a seguir esos pasos, pero ahora de ver, ¿no?, cuál era la verdadera acción dentro de este proceso de reconciliación nacional. La verdad, la justicia y la memoria colectiva, indudablemente que son puntos prioritarios para que haya una verdadera justicia, ¿no?, que pueda pues el pueblo reconciliarse, ¿no?, sobre las acciones de grave, podríamos decirle así, de grave acción, ¿no?, y que tuvieron pues consecuencias bastante funestas. Y en ese proceso ha habido pues los informes de las actividades realizadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la convocatoria al país. Y asimismo, siguió también la cobertura de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Pero la Comisión de la Verdad y, ha realizado un esfuerzo inédito para obtener un conocimiento exacto y minucioso del proceso de violencia. Hemos querido lograr no solamente una gran precisión de las investigaciones, al mismo tiempo, creemos que la presencia de la Comisión en lugares históricamente olvidados constituye un acto de justicia y de reconocimiento. Las investigaciones han cubierto prácticamente todo el territorio nacional que fue afectado por la violencia. Hemos visitado para tomar testimonios, ¿no?, en 129 provincias, 509 distritos, ¿no? Disculpen, 129 provincias, 509 distritos del país, que son los más afectados por la violencia, poniendo énfasis en las localidades más olvidadas y postergadas. Ahí vemos, por ejemplo, las acciones que hacía. Disculpen, jóvenes, verdad. Ahí tengo una gráfica, por ejemplo, las acciones que hacían las Fuerzas Armadas, también con los compañeros. Muchas veces, pues, había actos de mucho abuso de autoridad, y esto, pues, ha sido una acción que no se han borrado por parte de la comunidad campesina. Entonces, las conclusiones y las recomendaciones que la Comisión de la Verdad hará al finalizar su mandato se basarán en conocimientos de primera mano, ¿no?, sobre los hechos. Y para lograrlo, si habíamos desplegado pues una relación de diversas líneas de trabajo, como se puede apreciar, las líneas de trabajo se orientan a investigar la verdad, comprender los hechos que originaron la violencia,
desarrollar propuestas de reparación y de reforma para afrontar las consecuencias de este proceso. Dentro de este proceso, ¿no? Dentro de este proceso, indudablemente que ha habido, pues, hechos que han sido muy plausibles, ¿no? Y para ello, se han dado 12 líneas de trabajo. Audiencias públicas, ¿no? Recojo de testimonios y bases de datos, análisis de crímenes y violaciones de los derechos humanos, ¿no? Exhumaciones, iniciativa sobre personas desaparecidas, proceso nacional de la violencia, historias regionales, estudios en profundidad, propuestas de política de reparaciones, propuestas de reformas institucionales, perspectiva y experiencia de reconciliación y proyecto fotográfico. Esas son las principales líneas de trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Cuando se hablamos de reconciliación nacional, y vemos así que es un ardid, una primera posibilidad, ¿no? Sobre la prevención y resolución de conflictos. Entonces, se plantea la pregunta, ¿es posible iniciar la construcción de un paradigma de desarrollo humano sustentable en sociedades traumatizadas por profundas heridas y divisiones heredadas de guerras y regímenes de violencia? La respuesta es positiva, aunque condicionada a que se alcance un nuevo pacto de convivencia para la reconciliación nacional, lo que supone a su vez un complejo proceso psicosocial y la puesta en vigor de disposiciones legales e institucionales dirigidas, dirigidas a alcanzar ese fin. Ahí vemos los comuneros, ¿no? Llevando aún una herida abierta por la muerte o desaparición de sus seres queridos, que posiblemente hayan sido muertos por las Fuerzas Armadas o por los grupos interinos. Y ello es una herida que aún no cierra. Las sociedades que han transitado por algún conflicto violento o han sufrido las consecuencias de un prolongado régimen autoritario o totalitario, se enfrentan justo al inicio de los procesos de paz y de cambios hacia la democracia, con un pesado fardo de violaciones de derechos humanos, cuyas víctimas esperan justicia. Pero a menudo ha sucedido que los procesos de cambio no han sido el resultado del derrumbe de esos regímenes frente a sus adversarios, ni la paz impuesto porque la violencia terminase con la victoria aplastante de uno de los bandos en pugna sobre el otro. En no escasas ocasiones, el inicio de los procesos de paz y cambios democráticos ha sido resultado de negociaciones entre las partes en conflicto, quienes acordaron como condición para poner fin a su enfrentamiento la impunidad en favor de aquellos que habían cometido diferentes tipos de graves abusos y crímenes. La lógica de priorizar los beneficios de la paz para el conjunto de la sociedad, acelerando ese conflicto, no pocas veces ha tomado prioridad sobre sobre la de satisfacer las legítimas demandas de justicia que aquel sector social que había sido victimizado. ¿No? Entonces,
El requerimiento esencial, no necesariamente malintencionado, de quienes han aceptado esas condiciones, es que de no extenderse algunas garantías futuras hacia los verdugos, el conflicto podría prorrogarse de manera indefinida y generar aún más víctimas de las existentes hasta el momento de producirse las negociaciones. Era imprescindible alcanzar la paz, o al menos poner fin a la violencia y llamar a la reconciliación. Ocurre a menudo que la mayor parte de la población en sociedades post-conflicto o en vías de transición democrática está menos motivada por asistir a un prolongado juicio contra los verdugos del pasado que por recibir una inmediata respuesta a los activantes problemas del presente, ¿no? Como son el empleo, la comida, la vivienda, entre otros. Sin duda, esta lógica encierra una verdad, pero incompleta. Así lo demuestra el resultado de los diferentes experimentos de reconciliación nacional impulsados en distintos países al cabo de años de haberse impuesto el cese de las hostilidades o de haberse iniciado una transición traumática. Los movimientos de derechos humanos y la asociación y las asociaciones de víctimas apoyadas ahora en la globalización de los sistemas de justicia en lo que concierne a crímenes de lesa humanidad y violaciones del derecho internacional humanitario, han persistido en sus reclamos de justicia. Todo parece indicar que el reclamo de verdad y justicia puede ser pospuesto, pero no abandonado. La marea de demanda de paz puede sobrepasarlo en un momento dado, pero siempre retorna como resaca inevitable para recordarnos que hay cosas que no pueden borrarse de la memoria y hay daños que reclaman ser reparados. Las reconciliaciones no se decretan. Ese camino puede conducir al reinicio del conflicto que se creía superado. Pero la reconciliación es tan necesaria como lo son la verdad, la memoria sobre lo ocurrido para aprender las lecciones que de ello se derivan y el ejercicio de múltiples fórmulas de justicia en favor de la víctima. Conocer la verdad puede resultar perjudicial si luego se abandonan los procesos de justicia y reconciliación. En estos casos, limitarse a develar la verdad puede servir, ¿no? Puede servir para atizar el rencor y el deseo de venganza de aquellos que esperaron justicia inútilmente. Las sociedades que han pasado por procesos traumáticos, como los mencionados, requieren sanar sus heridas y aprender de su pasado para no repetir los mismos errores en el futuro. Y aquí vamos a hablar de mitos y falsas definiciones sobre reconciliación, ¿no? Un conjunto de mitos y falsas definiciones han contribuido a enturbiar el entendimiento del significado y alcance de la reconciliación, por lo que se hace necesario puntualizar algunas clarificaciones sobre el tema. Esto no es posible sin establecer, ¿no?, con la mayor objetividad posible lo que realmente sucedió y sin comprender qué nos significa probar los motivos que llevaron a cada persona e institución a actuar de modo en que lo hicieron. Puede pasar el tiempo, ¿no?,
puede ser útil en ciertas, dejar pasar el tiempo, puede ser útil en ciertas circunstancias para calmar los ánimos, pero no para cicatrizar las heridas. La reconciliación no puede ser el primer proceso que se convoque, ni puede ser decretada. Amnisticia no es amnesia. Empatía no es simpatía. Para recibir perdón hay que pedirlo de manera clara y sincera a las víctimas, las únicas que pueden extenderlo. La solicitud de perdón de parte del victimario supone la inclusión de ciertos elementos sin los cuales tal reclamo es apenas un cínico ardid para evitar las consecuencias de los actos pasados en las nuevas circunstancias. Eso, jóvenes, ha sido el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Pasamos a ver, hacer preguntas sobre lo hecho hasta hoy, esperando pues buena aceptación de ustedes. Muchas gracias.